damos tiempo a que se vayan conectando las personas y algunas veces no queda todo grabado, así que hago un poco de tiempo para que llegue la gente y que no te quede cortada la presentación. Esta es una cara repetida en este canal, pero tenemos el gusto de contar con una persona muy especial que te vas a presentar vos. Lo único que le voy a decir es que estás desde una escuela de arte. Así que Así. así es. Así que bueno, voy a decir bienvenido Diego, pero vos vas a contar un poco más quién sos y dónde estás. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, estamos acá en el Regina Pachis, casco histórico de San Isidro, para que vengan todos los que quieran a conocer la escuela. No solamente tenemos carreras de profesorado y de tecnicatura, sino que también, bueno, es un espacio de la cultura y muy importante para la región y también para la comunidad. Esta, es- Ahí se ve el patio del aljibe, que es nuestro tesoro principal, pero después, bueno, vamos a dar una vueltita para conocer todos los talleres también. Bien. Y bueno, una alegría poder estar compartiendo este espacio con vos. Algo muy importante lo que dijiste, porque siempre hay actividades que son para la comunidad. No hace falta ser estudiante para conocer el Regina Pachis. Totalmente, totalmente. A los estudiantes, por supuesto, siempre tratamos de ofrecerles espacios para que muestren sus producciones, pero también eso es parte de una dinámica en la comunidad, ¿no? Es hacer circular el arte más allá de, de su condición formativa, también es una necesidad y una urgencia cultural, así que eso tratamos de hacer desde acá siempre. Qué Y en import- sintonía, sí, perdón. sí. No, no, qué importante eso, ¿no? Reconocer la necesidad del arte en nuestras vidas para ayudarnos a transitarla. Total, eso es lo que charlábamos antes, ¿no? Un poco es nuestra concepción del arte y nuestra concepción también de los estudiantes de arte es tenerlos en cuenta como actores relevantes en la cultura. A veces el sentido común entiende que el arte es algo decorativo o algo que funciona de adorno o algo lindo, algo bello, ¿no? Nosotros tenemos una concepción que, bueno, además de la belleza, también atraviesa nuestra vida, nuestra cultura, nuestra realidad. Entonces, los artistas y especialmente los artistas docentes son considerados acá como personas de alto profesionalismo bueno, intervienen en todo lo que tenga que ver con las dinámicas culturales, ¿no? Estaba pensando cuando hablas de atravesar nuestras vidas, mientras que le doy la bienvenida, por ejemplo, a Sandra, que se conectó, y a algunas personas más que siguen este canal. Nosotros ya desde que nacemos estamos vinculados a la música, con los cantos infantiles, ¿no? Que sería una forma de arte no profesional, pero después se va haciendo necesario otras formas de arte y otros momentos de la historia y otros lenguajes artísticos. Y vos hablaste también de algo muy interesante que es la profesionalidad. O sea, cuando alguien quiere ser un artista profesional y se acerca a una escuela de artes, hay mucho mito en la sociedad de qué va a ser, de qué no va a ser. Y es interesante que vos nos cuentes un poco más acerca de cómo es una escuela de arte y comparemos estos mitos y estas verdades. Digo, primer mito, todo es relajado, no hay horario, todos hacemos lo que se nos ocurre y vivimos, fantaseamos y generamos obras maravillosas casi por inspiración divina, un mito. Y tenemos que morirnos para tener mucho, para que después se venda todo en una fortuna, ¿no? Hice una cadena de mitos. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, justamente ese mito, uno se ríe, pero está mucho más arraigado en muchos estudiantes del comienzo, sobre todo los ingresantes, ¿no? Que después, bueno, van entendiendo que la dinámica de taller es una dinámica
mucho más seria, mucho más estricta en algunos espacios, en algunos casos, involucra tiempos de formación, momentos específicos, y uno va encontrando un lenguaje. Y eso tal vez tenga que ver un poco más con la profesionalización, poder encontrar un lenguaje que es propio, pero también saber cómo aplicarlo, cómo transmitirlo, las cosas que uno piensa, las cosas que uno siente también. Bien. Por O eso esa sea, idea del artista, que es una sí. idea que viene del siglo XIX, que genera mucha presión también en nuestros estudiantes, es un trabajo que nosotros hacemos muy fuerte en tratar de erradicarla, porque genera una ansiedad muy grande en ese sentido. El profesional de las artes es una persona que no solamente sabe cómo expresar una idea en formas visuales y en formas, ya sea con colores, con líneas, en el espacio, sino además también puede lograr pensar el arte de una manera también específica. Y a partir de eso crear producciones que van a circular en la cultura con mucha responsabilidad. O sea, no es hago lo que quiero, como quiero, todo me sale genial, hay mucho trabajo. Totalmente. Desde primero conocer las herramientas que permiten los lenguajes, conocer qué permite la escultura, qué permite la pintura, qué permite el dibujo, qué permite el grabado. Y a partir de tener ese conocimiento técnico, bueno, sí, empezar a desarrollarlo para poder transmitir y para poder generar una idea a través de esas formas y de esos lenguajes, ¿no? Así que el camino del artista es un camino largo, no es inmediato, y nadie se vuelve artista de un día para el otro. Acá lo que hacemos es poder ofrecer competencias y también herramientas como para poder expresarse y a partir de eso, bueno, sí, construir, por supuesto, producir obras relevantes para la cultura. Ayer decía algo muy similar nuestra especialista Ceci de Mayo en ciencias, que decía la gente le exige a la ciencia inmediatez y la ciencia tiene procesos, tiene trabajo, lleva su tiempo y tenemos que aprender a respetar esos tiempos. Parece que esto es algo que tenemos en común entre ciencia y arte, ¿no? Totalmente. Mira, esta escuela hace ya casi 10 años que tomó la decisión de crear un área de investigación específica de investigación. Esto es algo bastante novedoso a nivel de la formación terciaria, pero ahora ya no tanto, pero sí a nivel de la formación artística, que el arte y la investigación estén de la mano. Ese desarrollo del área, bueno, tuvo una cierta historia y en el 2022 lo reactivamos. Entendiendo siempre sobre la base de entender que los artistas y los investigadores trabajan tal vez con otros objetivos, trabajan con otras herramientas, pero hay mucho más en común de lo que se piensa. Hace unos años hicimos unos ciclos que se llamaron Diálogos entre artistas e investigadores, y los estudiantes de acá y, iban a institutos de la Facultad de Filosofía y Letras y poníamos en diálogo sobre una mesa la discusión entre distintas perspectivas y distintas disciplinas. Los investigadores de arte, los historiadores de arte, veían la obra de una manera, los artistas ven de la obra de otra manera, pero todos en conjunto pueden construir de igual relevancia al conocimiento, ¿no? Por eso en esta escuela tenemos en las dos materias, en las dos carreras, Tecnicatura y Profesorado, tenemos una materia que es Metodología de la Investigación. Claramente el artista no solamente se forma, como les decía recién, ¿no? No se forma solamente en cuestiones técnicas, también piensa el arte, piensa su propia obra, y eso lo hace profesional. Muy interesante. Sobre todo para las familias de los que quieren estudiar arte, que hay veces se asustan, ¿no? Lo hace profesional, lo hace disciplinado, ¿no? Totalmente, totalmente. No es, tal vez eso ocurre más en los talleres privados, ¿no? Hay una cierta flexibilización en los talleres privados, porque bueno, también la lógica de los talleres privados y trabajar, aprender a producir algunas formas bellas también, bueno, tiene esa dinámica. Pero la carrera de artes es una carrera
comparable a cualquier otra carrera que exista, digamos. La diferencia es el método de producción, digamos, y con qué elementos trabajan. Los chicos y chicas que se reciben de estas carreras trabajan con pinturas, trabajan con lápices, trabajan con piedras y trabajan con, eh, con tintas, pero también con libros y también con ideas, y eso es común a todos. Y también la cuestión del trabajo. ¿De qué trabajan los egresados del Regina Pacis? Bueno, eso es una pregunta muy común hoy en día para los estudiantes, ¿no? Sí, Vienen y dicen, bueno, ¿de qué voy a trabajar, no? Como artista. Bueno, por supuesto que el profesorado en artes visuales, la principal salida laboral es la docencia formal, ¿no? Nos da un título habilitante como sí. para que nosotros podamos estar frente a curso. Pero la tecnicatura también da un título de mucha relevancia. El técnico y la técnica en artes visuales puede dedicarse, por supuesto, a lo que es el mercado de arte, a producir y vender obra. Eso es una salida específica, pero también puede ser ayudantes de taller, puede trabajar en ilustración, puede trabajar en todo lo que en algún momento se llamó disciplinas artesanales, quiero decir, encuadernación, estampado. Todo eso es parte de la competencia específica de, mm, del, del Del técnico y de la técnico. técnica. Y los Exactamente. y el trabajo en museos y También, nosotros tenemos en el cuarto año, tenemos una práctica profesionalizante en la tecnicatura, que ellos van a trabajar en talleres específicos sí. con los artistas, pero también en museos. Y ahí es una especie de híbrido entre la docencia y la tecnicatura, ¿no? Porque hay algo pedagógico en los museos, pero como guardia de sala, pero también como curadores, como organizadores de muestras, todo lo que tenga que ver con la organización y la gestión cultural también están capacitados y preparados. Dentro de lo más técnico, trabajan también, hay mucha salida laboral al respecto de la escenografía, que si bien es un título específico, pero tienen competencias para poder trabajar en el diseño de escenografías y bueno, todo eso, todo lo que tenga que ver con con lo ilustrativo, con lo creativo, también es muy importante. Desde espacios específicos del arte y de la cultura hasta cosas que quizá, espacios que quizá impensados. Hace poco teníamos una estudiante que nos dijo que la habían contratado para diseñar las marquesinas de un negocio porque tenía capacidades y competencias en la creatividad, así que es infinito las posibilidades que habilita. O sea que también hay una industria de la cultura, aunque no se ve en una fábrica o en una oficina. Totalmente, totalmente. De eso se trata también, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes nuestros, si bien no tienen el título de gestión cultural, pero sí tienen durante toda su formación aprendizajes y competencias sobre la gestión de la cultura en lo que tenga que ver con la organización de eventos y también con la movilidad del arte en la sociedad, ¿no? Eso también se gestiona y es muy, muy importante hoy en día. Así que sí. Sí, sí, total. O sea que para todos los que son escépticos en relación a las carreras artísticas de la cual nosotros formamos parte, podemos dar mucha tranquilidad en el sentido de, como toda carrera, tiene su dificultad en la inserción y su esfuerzo, pero sí está ahí, simplemente hay que buscarla y, por supuesto, hacer la carrera, ¿no? No es simplemente tener ganas de hacer una obra y tener éxito como artista. Totalmente. Por supuesto que hay cuestiones que hoy en día están muy discutidas, ¿no? Esa cuestión de, ¿es necesario saber o formarse para ser un artista cuando hay obra de arte contemporáneo que es bastante discutible en muchos aspectos, ¿no? Entonces eso Sí. genera muchas dudas, pero bueno, nuestra perspectiva siempre es que
la formación da siempre herramientas y competencias como para producir obra de una forma profesional, que es muy diferente a la producción artística tal como se concebía en el siglo XIX o a principios del siglo XX, de esa musa inspiradora que venía y que nos atrapaba y que nos hacía generar obra bella. Acá nosotros concebimos que, bueno, un artista tiene que saber elementos del lenguaje, construir una imagen, proyectar una idea en forma bidimensional o tridimensional. Bueno, son elementos que son muy necesarios saber. No, y por lo tanto tienen que atravesar la carrera. Es así. Yo te iba a decir, justamente hace unos cuantos años, cuando estudiaba, había como un mito de que eh, aquellos que iban a un taller o se formaban solos tenían más éxito que los que nos formábamos en una institución educativa, que criticaban un poco la formación de las instituciones por decir que opacaban la creatividad. ¿Qué tenés para decir al respecto? Bueno, es interesante esa discusión, ¿no? La creatividad es algo que se va desarrollando. Por supuesto que hay gente que puede tener algún don antes de empezar una formación, pero también el proceso de estos años de formación de esta carrera también tienden a poder desarrollar esa creatividad y esa expresión de forma creativa. Así que no compiten, ¿no? Tener lenguaje, apropiarse de competencias en lo que tiene que ver con la producción artística y la gestión de la cultura, con ser creativo. Al contrario, uno va formándose. También lo interesante es que en la formación privada, al respecto particular, quiero decir, al contrario de lo que puede llegar a ser en una academia o en una escuela de arte como esta, es que también acá es un espacio de compartir, ¿no? Es un espacio de comunidad. Los estudiantes y las estudiantes se forman con otros compañeros y compañeras que también se están formando y eso también hace un aporte a su formación. No es lo mismo formarse solo y sola con un artista en su taller que venir acá con realidades diferentes, con conciencias diferentes, con mundos diferentes y bueno, también eso es formación. Así que sí, es diferente, por supuesto. Desde nuestro punto de vista, por supuesto, es que es mucho más sólido, mucho más profesional y también es mucho más positivo en muchos aspectos. O sea que el artista no es un loco aislado, digamos, como para sacarle el miedo a las personas o a las familias. Al contrario, los artistas profesionales son personas con alto grado de intelectualidad en muchos aspectos. Tienen que conocer un montón de elementos, tienen que tener lecturas para producir una obra de arte compleja, con la responsabilidad que eso implica. En la cultura tienen que saber y conocer mucho de eso. Ese es otro de los diálogos entre arte y ciencia, pero diálogos más estrictos, ¿no? Digamos, más literales. Los artistas tienen que saber procedimientos científicos al respecto de qué es lo que lo que están produciendo. Incluso algunos artistas después van a tener que trabajar en colectivos y van a tener que trabajar con asistentes y con ayudantes que sean especialistas en algunas cosas, porque es tan vasto el conocimiento que tienen que tener que a veces no tienen tiempo de apropiárselo. Así que no, todo lo contrario. Esa idea del artista loco, del artista bohemio, que es propia de finales del siglo XIX, acá, insisto, con eso la tratamos de erradicar constantemente. Es un estudiante o una estudiante que se forma en lenguajes, que se forma en procedimientos complejos y que además también tiene que necesariamente conocer y saber historia, tiene que saber ciencias, tiene que saber de percepción, tiene que saber de un montón de cosas más formales, ¿no? Qué interesante. Vos sabés que mirando también esta pregunta apunta a como una tal vez moda que yo percibo de criticar la educación formal en todas las carreras, ¿no? De decir, no importa, lo importante es que hagas bien algo, te vas a formar en el trabajo y toda esta complejidad que vos estás explicando da un poco respuesta
a cuál es la diferencia entre hacer algo bien o ser un profesional, estar formado como para abordar todos los cambios que puedan sucederse a lo largo de una vida profesional que lleva muchos años. Tal cual. Esa es la diferencia que nosotros a veces vemos con estudiantes ingresantes que saben dibujar muy bien. Tienen una gran capacidad de dibujo, porque vienen de educación artística o porque han tenido formaciones con artistas o han ido a un taller durante su secundaria. Sí, Y dibujar bien es solamente un aspecto muy, muy específico de lo que el profesional de las artes puede o debe hacer. El profesional de las artes, además de saber manejar los lenguajes artísticos, también tiene que saber un montón de otras cosas. Así que no es suficiente. No, si es necesario o no es necesario dibujar bien, es algo que también se puede discutir, pero en principio, sí, no es suficiente solamente dibujar bien o hacer las cosas lindas o bellas, ¿no? Conocer un montón de herramientas y poder estar, como vos decías, Gaby, a la altura de los cambios y de las transformaciones culturales es parte de la responsabilidad del egresado y la egresada nuestro. bien. Y ahí, y bueno, y de hecho se estudian más que otros profesorados. Yo siempre digo que los profesorados de geografía, de matemática, de física, están planificados para realizarse en 4 años. En cambio, los profesorados de artes ya tienen todos por lo menos un año más. Eh, Exactamente, la formación básica. la formación básica, que en artes visuales es de un año, en música hay veces es hasta de 3, eh, también está en danza. Entonces, asociamos con la libertad, pero esa libertad en la técnica solo se da después de mucha disciplina, de mucho conocimiento, ¿no? Tal Eh, cual, tal cual. Es como vos decís, nosotros en formación básica y en el primer año sobre todo, también en el segundo año, o sea, yo diría en los primeros 3 años de las carreras nosotros hacemos fuerte hincapié en esto, en el desempeño y en saber manejar las herramientas del lenguaje. Después, a partir del tercero y el cuarto, ya empiezan a desarrollarlo, empiezan a superarlo en muchos aspectos, a romper todo lo que también es necesario, a romper todo lo que fueron aprendiendo. Pero los primeros años son la base necesaria para una producción sólida y sostenida en el tiempo también, ¿no? bien. En relación a, bueno, a las realidades de las escuelas hoy, ¿qué podés contar? Y después te hago una pregunta que tenemos ahí escrita. Bueno, el arte en las escuelas es algo que está atravesando a todas las asignaturas, digamos. Las maestras y los profesores y las profesoras de arte son docentes complementarios en muchos aspectos. Y eso también es interesante, ¿no? Pensarlo así. Nosotros no son, los docentes de arte que salen de nuestra escuela no son docentes que solamente van a enseñar los colores primarios, los colores secundarios o cosas específicas, ¿no? También se articulan con otros docentes y trabajan en conjunto con otros contenidos. El arte está entendiéndose de forma transversal en los diseños curriculares, en muchos casos, más allá de las escuelas artísticas. Y bueno, me parece que eso es un signo de relevancia, ¿no? Del arte en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual. Bien. Acá preguntan, ¿es costoso estudiar arte? Es una buena pregunta, porque el sentido común dice, voy a tener que gastar en materiales, voy a tener que gastar en, en hojas específicas, en lápices específicos, en instrumentos, en herramientas. La realidad es que nosotros, por lo menos, siempre tenemos en cuenta bueno, que las realidades son complejas y son diversas. Y en nuestro caso siempre buscamos alternativas para que lo que importe es aprender el proceso.
Después, dónde se desarrolle y cómo se desarrolla y con qué elementos y materiales se desarrolla, bueno, eso lo dará el tiempo, lo dará en otro, hay momentos y momentos. Em, Aprenden todo lo que puedan aprender, pero siempre dentro de del margen de las posibilidades, ¿no? En segundo año, por ejemplo, se trabaja en escultura de segundo año, se trabaja mucho con material de resina. Eso es un elemento muy caro, pero hay algunas alternativas que nos permiten pensar, conocer el material, conocer el procedimiento y después aplicarlo, en una nueva oportunidad cuando se pueda afrontar y pagar si es que no se puede. Así que no necesariamente es caro, no es una carrera cara necesariamente. Nosotros tratamos de hacer siempre, lo mejor que podamos para entender esa circunstancia, teniendo en cuenta que esto es una escuela pública, ¿no? O sea, es una escuela de gestión privada, pero es una escuela pública y vienen realidades totalmente diferentes, de contextos totalmente diferentes y bueno, también en perspectiva inclusiva nos hace atender estas cuestiones, ¿no? Qué interesante lo que contás. Y hablando de atender estas cuestiones y de tener una perspectiva inclusiva, ¿nos querés contar un poco del origen de la escuela, de quiénes son sus dueños, sus dueñas? Totalmente. Esta escuela nace en la década del 60 del siglo pasado, digamos, en 1960. Em, ya tiene hace años, hace 2 años cumplió 60 años precisamente, y surge como el sueño de una congregación de hermanas religiosas que se dedicaron al arte. En principio se instalaron acá en San Isidro a principios de la década del 30, y después en el 60 recién, en el 50 empezaron a abrir talleres a la comunidad, y en el 60 se formó como la Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis. Así que tiene una historia de muy largo plazo en el municipio y muy histórica también. Después, por supuesto, que la escuela siempre fue acomodándose a las necesidades de cada contexto, ¿no? En la década del 60 era inimaginable para las hermanas tener un área de investigación o un espacio de orientación estudiantil como tenemos ahora, o tal vez una comisión de género y de sexualidad, que son problemáticas muy contemporáneas, que nos atraviesan hoy, ¿no? Pero el arte y entender que el arte es un instrumento, un elemento, un espacio de fuerte relevancia para la cultura y para la sociedad, eso lo tenemos como base desde los 60 años que tiene esta escuela, perdón. Y ahí, bueno, acá pusieron en otra red qué opinaban sobre la concepción de arte como un espacio de élite. ¿Qué tipo es? ¿Es, es solo para la élite o es para todos? Voy a copiar la pregunta. Es una excelente pregunta. Sabes que nosotros esa discusión la tenemos muy instalada en los espacios curriculares, porque a veces se piensa que el arte contemporáneo solamente es para algunos pocos, que no se puede entender. Y la realidad es que el arte contemporáneo está cerca de la realidad, cerca de la cultura. Si no se entiende es porque tal vez no sea arte, ¿no? Es como algo decorativo, algo alejado. Todo lo contrario, una concepción Sí. artística elitista, tanto para artistas como para el arte en sí mismo, es una concepción que niega el arte en muchos aspectos. El arte es abierto, circula, transforma. Así que no, todo lo contrario. El arte, tal como lo concebimos acá, el arte es un instrumento de fuerte relevancia social y por lo tanto es para todos y para todas. Qué bueno que lo digas porque hay veces hay personas que tienen como instalada esa auto, eh, autocensura, ¿no? Que como que está en la sociedad y que dicen, no, quisiera conocer, pero no, para mí no es, aunque sea gratis, pero hay veces las personas pensamos que algo no es para nosotros y nos da miedo o vergüenza acercarnos. ¿Qué pasa con alguien que quiere acercarse al Regina para estudiar o para conocer, para ir a un taller? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los horarios?
Nosotros estamos desde las 14:30 a las 21 horas en el casco histórico de San Isidro. Esto es en la calle 25 de Mayo 327. Acá pueden venir, conocer la escuela, que ya es un montón, y las secretarias y en secretaría siempre los van a poder orientar. Nosotros tenemos las dos carreras principales, que es Tecnicatura y Profesorado, pero también tenemos talleres abiertos a la comunidad, así que de alguna u otra forma siempre el vínculo es posible. Y eso es muy interesante lo que charlábamos recién al respecto de animarse. No hay que tener ningún conocimiento previo, no hace falta tener una competencia previa. Acá se viene a aprender y a disfrutar. Así que yo he visto gente ingresantes que han tenido un enorme don en lo ilustrativo, en lo artístico, en el lenguaje artístico, y gente que no venía sin ningún tipo de conocimiento y las transformaciones han ocurrido para ambos. Así que hay que animarse, si se tiene ganas, es lo más importante. Bien, qué bueno, ¿no? Para tener en cuenta para las personas que quieren hacer algo en su vida. ¿Tiene un impacto, además de profesional, tiene un impacto emocional estudiar arte? ¿O puede tenerlo? Totalmente. El arte atraviesa lo intelectual, pero también atraviesa lo emocional. Es algo que tal vez sea lo específico, ¿no? En algunos sentidos de estas carreras respecto a otras. No es una carrera puramente intelectual, es una carrera que atraviesa lo personal, lo emocional. Y entonces, bueno, todo esto debe ponerse en juego a la hora de producir. Y cuanto más se desarrolle y más se ponga en juego, más relevante va a ser esa obra de arte. Así que acá damos ese espacio, ¿no? No solamente es un espacio de formación, también es un espacio en donde se suman esas emociones y se acompaña en ese proceso. Bien. Y mira, vos sabés que en este canal de repente aparecen animales que hablan. Ah, Y, y, y como vuelan, van a los jardines, tienen un poder increíble. Y vos estás en un jardín. tal cual. ¿Cuál es esa característica especial? Porque no es cualquier jardín. Más allá de ser un jardín en un casco histórico, cerca de la catedral, se puede llegar con el 168, se puede llegar con el tren Mitre, se puede llegar con el 60, bueno, con un montón de colectivos. Pero ¿qué otra cuestión especial, particular tiene esta institución educativa que la hace tan única? Porque el que entra siente algo distinto, ¿no? ¿Por qué los pájaros quieren ir a ese jardín? Yo he estado en muchas instituciones de arte. También trabajo en otros lugares. Y este espacio es único porque la casa es única. Esta es una casa histórica, es desde de principios del siglo XX, no, perdón, sí, principios del siglo Sí, XX. em, y entonces es propia de la arquitectura de ese momento, pero además tiene un jardín que es enorme y con una tranquilidad que hace que los estudiantes constantemente quieran salir del taller, del ámbito del taller y se vengan a producir acá, ¿no? Por supuesto que grabado va a necesitar de la prensa, pero en pintura sacan los caballetes y se vienen a pintar acá. En escultura sacan los caballetes y se vienen a esculpir al jardín. Este ámbito no es un espacio solamente de transición, es un espacio de producción y es un espacio de producción muy importante porque es como decíamos recién, ¿no? El arte no involucra solamente la cabeza, la mente, también involucra el sentimiento y entonces si producen en un lugar cómodo, en un lugar lindo, en un lugar que invita a la producción, invita a estar bien, invita a estar feliz, va a salir mejor la obra. Es así. Así que están constantemente acá. Ahora no hay nadie porque todavía las clases no arrancaron. Pero la semana que viene este jardín estalla eh, de gente. sí, de gente. Ahí está ya de gente, de aves, de plantas. Tiene una característica muy interesante, ¿no? Que plantas con Total. frutos.
Esto en realidad ahora ya está terminando, pero esto es una parra histórica que a partir de septiembre, octubre, se empieza a llenar de frutos y está frondosísima. Ahora está terminándose la producción, entonces ya no hay tanto. También tenemos rosales por todos lados, o Sí, sea, está lleno de rosas, es un jardín divino. Para producir arte es tremendo el espacio. bien. ¿Y querés mostrarnos, te animás a mostrarnos un Vale. poco de los talleres? Dale, ahí lo Genial. voy mostrando. Ahí, Ahí se ve. sí, espera que estoy. Ahí está. Bueno, ahí está el patio del aljibe que les mostraba recién, ahora vacío. Porque ¿cuándo empiezan las clases? Las clases empiezan la semana que viene, el 16. Las inscripciones las tenemos abiertas hasta abril, no hay ningún problema, ningún apuro. Pero las clases arrancan el 16. Para formación básica, el primera semana tenemos una semana de integración, así que todavía tienen un tiempito más si quisieran. Bueno, este es Bien. el taller de escultura. Fíjense, acá están todos los caballetes, todos los pupitres. Acá nadie puede hacerse el distraído, por ejemplo. Este es algo interesante, una diferencia interesante con otras carreras. Nadie puede ir a no trabajar, porque eh, en otras carreras uno puede estar, no sé, con la cámara apagada o pensando en otra cosa, pero al poner la mente y el cuerpo en un trabajo, eh, siempre se trabaja, ¿no? Es muy Totalmente. Las jornadas de taller duran 3 horas, las mínimas. Ya en cuarto año duran 5 horas. Así que imagínense que entre 3 y 5 horas están trabajando todo el tiempo en la producción. En el medio, por es- supuesto, que hay merienda y de todo, ¿no? No vamos a decir que es solamente la producción y como si fueran una máquina, claro, pero son jornadas de mucha intensidad en muchos casos. Bueno, este es bien, el sí. taller de grabado. Ahí están las Las prensas. prensas, bien. Y también yo sé que los estudiantes hacen actividades con tecnologías muy nuevas, o sea, recorren toda la historia del grabado, podría decirse. Totalmente. Tienen conocimientos desde litografía hasta incluso serigrafía. Así que sí, sí. El grabado en su forma extensiva, ¿no? La prensa de grabado para las estampas es como lo básico, pero atraviesan todo el conocimiento Y del acá, grabado. sí, vamos Acá subiendo. voy subiendo los talleres. Ahí les voy a mostrar el taller de dibujo y el taller de pintura. Acá están los caballetes, esperando que los chicos los usen. Bien. Bueno, los Y modelos, ya eso sí, es un los trabajo bien modelos. difícil de hacer. Totalmente. Este es el taller de pintura. Ahí ven la tarima. Ahí es donde hacemos modelo vivo también. Esos son modelos no vivos. Y acá, cada tanto, en algunas materias, hacemos modelo vivo. Y los chicos y las chicas aprenden también a la figura humana desde el modelo vivo. Bien, Y acá les muestro el taller de dibujo, que también ya está listo como para recibir con la tarima del modelo vivo. Pero fíjense que esto, lo más lindo de la escuela es salir del taller sí, e ir al jardín y a trabajar en el jardín. sí, Así sí, que por eso se van siempre, siempre que te... vienen a estos lugares con una tranquilidad, una paz tremenda. Bueno, Ahí estamos. hay maravilloso recorrido. Tengo el gusto de trabajar en esta escuela. Mi mamá decía, vas a ser feliz en ese lugar y no se equivocó en absoluto. Es así. Es así. Le encantaba el recorrido, las plantas, bueno, la posibilidad de hornear. eh, Tal cual. Les muestro ya- ahí rapidito el taller de cerámica sí, que también tenemos. Nosotros no tenemos orientación de cerámica, pero tenemos el horno, tenemos
los pupitres, tenemos todo como preparado como para que tengan una experiencia de cerámica en la institución. Así que también, que ahora está muy de moda la cerámica y tiene muchas perspectivas, no solamente como ceramista, sino también dentro del arte contemporáneo, ¿no? En la cerámica y la producción artística han dialogado muchísimo en los últimos años. Sí, y otro detalle que es la persona que dice, yo no tengo espacio en mi casa. Bueno, la escuela tiene los talleres. Total, nosotros tenemos ahí lockers, se pueden guardar las cosas, así que es solamente querer venir y todo lo demás se termina ordenando acá. Hay espacios de taller y espacios de producción muy grandes para recibirlos a todos y todas. Por último, acá por otra red me preguntaban, las personas que están terminando el secundario este año y quieren saber si les puede resultar, ¿tienen la posibilidad de acercarse al instituto? Totalmente. Nosotros tenemos, primero para formación básica, pueden Sí, inscribirse y cursar la formación básica cursando el último año del secundario, así que es totalmente compatible. Si sos más chico y estás en cuarto o estás en tercer año, podés sí. venir al taller de adolescentes, que lo tenemos los miércoles. Es un taller de extensión que lo tenemos los miércoles. Y ya te vas vinculando con el espacio, de forma tal que cuando termines, cuando ya avances en la secundaria y estés a punto de recibirte, ya ahí puedas arrancar con la formación básica. O sea, no hay excusas, no hay excusas. Evidentemente es, bueno, es súper accesible y súper rica la propuesta y como les decíamos antes, es una propuesta muy real, muy concreta eh, y, y también que lleva mucho tiempo, trabajo y esfuerzo de parte del estudiante y de los docentes, ¿no? Hay que sacarse esa careta o ese mito de la inspiración o de la cosa rápida y Tal cual. efectista. Tal cual, tal cual, tal cual. En el medio disfrutarlo, por supuesto, porque además se disfruta. Es una carrera altamente disfrutable, así que nada, con la seriedad y la responsabilidad que implica, pero también con un grado de disfrute, de goce, de deseo, que es también muy específico de esta formación. Absolutamente de acuerdo. Eh, Ni que Y bueno, fuera la carrera que elegí. No. Frente a todas estas opiniones que eran temerosas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser un caos? No, absolutamente no, no es un caos, es una carrera que te ayuda justamente a ordenar el caos. Tal cual, tal cual. Eso es muy importante, ¿no? Esa cuestión de que la carrera tiene esos tiempos y tiene estas demandas porque, bueno, ordenamos, ¿no? Ordenamos ese caos. Así que van a salir con la formación artística, salen con herramientas, seguros de lo que pueden producir, de lo que pueden decir, de lo que pueden expresar, que es muy, lo hace muy importante y muy urgente y muy necesario. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a dejar en la info algunos datos del instituto. Como ya dijiste, tiene títulos oficiales. Los egresados pueden trabajar en todas partes del mundo, me consta. Exacto. Este, es una carrera realmente que vale la pena ser recorrida eh, y disfrutada. Tal cual. Eh, bueno, no me queda nada más que, bueno, agradecerte tu tiempo. Vamos a dejar abierto, bueno, como este video queda, el espacio para las preguntas que seguramente pueden surgir. Y bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos, Gaby, y gracias a todos y a todas. Síganos en las redes también, eso es muy ¡Ay, sí! importante. En Ustedes Instagram, tienen... estamos Sí. en Instagram aparecen todas las imágenes de todos estos espacios divinos que estuvimos viendo recién y también todas las novedades, así que síganos, @Regina Espacio de Arte, ahí nos siguen Bien. en las redes y toda la información y todas las novedades van a aparecer ahí. Ah, buenísimo. Muy buen dato.
lo seguimos. Nos Gracias, vemos Carlos. y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.